Mi nombre es Carlos y te doy la bienvenida a Finanzas Personales al Oído. Y hoy quiero descubrir contigo cuáles son las carreras con mayor proyección en los próximos años y que tienen el potencial de convertirnos en emprendedores exitosos. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para ser parte de esta comunidad. Hace algunos años, ser influencer, gamer, divulgador o artista urbano estaba en el top of mind de jóvenes y no tan jóvenes como las carreras que iban a marcar el destino de la sociedad. Sin embargo, con el tiempo, estos mercados han ido madurando y si bien son actividades que aún tienen mucho futuro, en este momento orbitan alrededor de un segmento más maduro y depurado del mercado, donde este ha ido premiando paulatinamente a quienes se han profesionalizado. Dicho de otro modo, han sobrevivido y son exitosos los mejores y el mercado se ha hecho mucho más exigente. En este punto nos preguntamos si habrán perdido relevancia y la respuesta es no. Simplemente se hizo más complejo y más profesional. Esto no quiere decir que no nos podamos aventurar a estas actividades. De hecho, con el crecimiento de la industria también crece la acumulación de conocimiento y con este las oportunidades y la calidad. El éxito en estas actividades se ha convertido en una variable derivada de la profesionalización y el compromiso, tal como todo lo que deseamos en la vida. Ahora bien, al mismo tiempo que este mercado maduraba, otros también lo hacían. Criptofinanzas, tecnologías de cadena de bloques, programación y análisis complejo de Big Data son solo algunas de las actividades que están demandando cada vez más personal experto. Esta evolución del mercado laboral nos hace cuestionar y replantear el modelo educativo actual por la profundidad y especialidad de estos trabajos, es decir, ya desde hace varios años que el solo título universitario no bastaba y había que especializarse. Sin embargo, hoy en día incluso las especializaciones se están quedando cortas en preparar personal hábil en estas disciplinas, lo que ha obligado a las empresas a invertir tiempo y dinero en la formación de profesionales que se ajusten a sus demandas. Esto es positivo para el nivel salarial de los que ya están en estas actividades, pero malo para la industria, pues en un mundo cada vez más competitivo, los headhunters están cada vez más al acecho de este tipo de personas. Pero esto va a cambiar. Es ingenuo pensar que la oferta educativa no se está poniendo al corriente de estas tendencias y entonces, tal como pasó con las actividades alternativas, este mercado también madura rápidamente y por eso, en esta ocasión te quiero compartir lo que pueden ser las carreras o especialidades que marcarán la oferta laboral en los próximos años. Primero, programador. La programación es una actividad que consiste en evolución constante y ya desde hace muchos años está demandando profesionales. Sin embargo, como mencionamos al principio, no son programadores y ya, son programadores muy especializados en un universo de aplicaciones que van desde lo médico hasta lo más cotidiano. La programación en cadena de bloques, seguridad de la información, contratos inteligentes, servicio al cliente, cadenas de abastecimiento y logística internacional son solo algunas de las fuentes de demanda para este tipo de profesionales. Sin duda la programación de software fue, es y será una de las carreras con más futuro siempre y cuando el profesional esté dispuesto a adaptarse al cambio constante y ser más competitivo en este sector. Analista de Big Data. En línea con lo anterior, los analistas de Big Data se encargan de interpretar los datos recabados de la integración digital de una empresa e incluso de las personas que derivan sus recursos de actividades relacionadas al mundo digital, como el mercadeo en red o la creación de contenido. Estos profesionales son en esencia estadísticos, pero pueden pertenecer a una variedad de carreras de base, por lo que nuevamente estamos hablando de una subespecialidad muy bien remunerada, dado que los profesionales experimentados en este ámbito aún siguen siendo muy escasos. La importancia de esta actividad radica en que cada vez más contamos con algoritmos de inteligencia artificial más capaces y programables que nos arrojan un volumen de datos muy alto que debe ser convertido en información útil para la toma de decisiones de la empresa. Aquí, el analista de Big Data es parte fundamental de la cadena de generación de valor. Ingeniería ambiental. La preocupación por el medio ambiente y las repercusiones de la actividad humana en este han generado una conciencia colectiva que está demandando cada vez mejor información relacionada al cuidado de la naturaleza, prácticas industriales amigables con el medio ambiente y nuevas tecnologías encaminadas al mejoramiento de nuestros esfuerzos para mejorar la calidad de vida, reduciendo nuestra huella de carbono, son variables que están en la órbita de conocimiento de los ingenieros ambientales, pues estos dedican su conocimiento y experiencia a resolver y mejorar estos aspectos, y esta tendencia, que ya es una industria de miles de millones de dólares, une los esfuerzos de la mayoría de los países y seguirá siendo prioritaria a lo largo del tiempo. Aquí algunas otras carreras que no vamos a profundizar en este video, pero que van a servir para que ustedes investiguen más al respecto. Gestor de comunidad.
Los community managers son cada vez más requeridos por la industria establecida para avanzar en la penetración digital de una compañía, y es el responsable de lidiar con los consumidores y la comunidad alrededor de esta con el fin de recoger la información con el potencial de mejorar el negocio y el posicionamiento de la empresa o de la persona con sus clientes o su área de influencia. Coach profesional. Hace un tiempo se vivió un auge de este tipo de servicios. No obstante, el mercado cobra su parte dejando activos solo a los mejores. Esto quiere decir que ser un coach requiere de una formación genuina e integral para poder acceder a este competitivo mundo. Esto, lejos de restringir el mercado para los nuevos coaches, lo que ha hecho es que la calidad se eleve y que cada vez sea mejor valorado por la potencial clientela. Finalmente, debo hacer una aclaración. Esta reflexión es personal y parte de la investigación que hice con respecto a las nuevas tendencias laborales, y te la comparto con el ánimo de que puedas orientar tu carrera hacia el éxito y la prosperidad. Esto no quiere decir que si tienes una vocación debas dejarla por el hecho de que lo antes mencionado represente una parte del futuro. Vocaciones como la enseñanza, la medicina o el derecho siempre tendrán mercado, solo debe ser el mejor. E incluso oficios como talabartero, artesano y agricultor exigen todo el compromiso y la preparación, condiciones que auguran éxito en cualquier disciplina, arte o profesión. Entonces te hago un llamado a que persigas tu sueño, no el dinero, porque este con toda seguridad llegará cuando seas el mejor. Si llegaste hasta aquí, gracias. Espero que este video te haya aportado luz y nuevas ideas en tu propósito de crecer profesionalmente y te acerque un poco más al logro de tus mayores metas. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir para que juntos creemos nuestra propia comunidad de ricos y emprendedores. Hasta pronto y gracias.